Buen día. Buen día, doctora. Buen día, Buen día, doctora. doctora, ¿cómo está? Buen día. Doctora, no se escucha nada. No, doctora, no se escucha, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, ahí ya escuchamos. Ahora Sí, sí. sí, ahora sí. Cerró el micrófono. Bien. ¿Qué? Pasa, ¿Y cómo se cierra? apretándole. Bueno, listo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. No. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo Hoy está, doctora? bien, vamos a tratar de terminar el tema que empezamos ayer y empezar otro, ¿sí? ¿Le dieron ya la hora, con la doctora Acuña, le dieron algún horario? Con la A las doctora 10, doctora. A las 10 de la mañana. ¿Hoy? Sí. Va. Bueno, ¿y los que rinden? Bueno, no sé cómo harán. Vamos a retomar acá en esta parte que creo que era lo que habíamos dejado, ¿sí? Que son las distocias funiculares. Habíamos dicho que dentro de las distocias funiculares o anomalías del cordón, habíamos dicho en un principio ayer que teníamos los nudos verdaderos y falsos. Los nudos verdaderos son, como su nombre lo indica, verdaderos, que pueden ser únicos o únicos o múltiples, antiguos o recientes, simples o complicados. Esa clasificación más que nada se refiere al término de complicados o simple cuando el nudo se ajusta. ¿Está? Que cuando el nudo se ajusta es durante el trabajo de parto, en el descenso del canal del parto, al traccionar el feto, el cordón, se ajusta el nudo. O bien el feto, por
los factores predisponentes, que serían el líquido amniótico aumentado, la multiparidad, ¿qué es lo que condiciona la multiparidad al útero? Habíamos visto eso ayer. La multiparidad, ¿a qué condiciona? ¿En qué estado se encuentra el útero en una multípara, la que tiene más de 3 chicos? Chamorro. Perdón, doctora, recién vino mi mamá a preguntarme algo. Ah, no, si es tu mamá, es sagrado, atendela a ella nomás. Es sagrado si está tu mamá. Vos atendele nomás. Bueno, gracias, doctora. Ahora, el candidato no, ni la candidata. Eso. No, eso no. Bueno, el tema es así. La multiparidad condiciona a que el tono uterino normal esté disminuido. Y eso es fisiológico. ¿Está? No es hipotonía, no es atonía, sino que el tono uterino es fisiológico disminuido en la embarazada. A la compañera, la brasilera, la que trabaja en la ambulancia, se tuvo que ir y bueno, que se vaya nomás. Si tenés que irte, andá nomás, ¿eh? Bueno. Tá, bueno, gracias, doctora. Bueno. Y las varicosidades dijimos que a simple vista impresiona que son nudos, pero que el que ya está acostumbrado a ver los cordones fetales en los nacimientos sabe a simple vista que son varicosidades que no tienen ningún tipo de implicancia en el embarazo. Ahora, los factores predisponentes y los factores que favorecen serían los movimientos activos y pasivos del feto, fetos de pequeño tamaño, la multiparidad, líquido amniótico aumentado y el cordón largo. ¿Está? ¿Cuándo se complican? En el trabajo de parto, en el descenso del canal, se tracciona el cordón y se ajustan los nudos. ¿Sí? O también se complica cuando el feto, de tantos movimientos que hace, va a ajustar el nudo. Eso, la mayoría de los fetos muertos de término, la mayoría de los fetos muertos de término suelen ser por esta causa. Y se comprueba al nacimiento. ¿Sí? Y las complicaciones son feto muerto, como dice ahí, y alteraciones de la nutrición fetal, que es raro de ver, ¿sí? Es más frecuente lo del feto muerto. La otra, anomalías de la ubicación. Las circulares son diferentes a los nudos. Las circulares se producen del cordón alrededor de las diferentes partes del feto. ¿Sí? Puede ser el cuello, los miembros, en bandolera, cuando tiene la raya del tipo la de River Plate, bueno, en bandolera, ¿sí? Las que más complicaciones trae son las circulares de cuello, ¿sí? Porque pueden ser únicas o múltiples. Y esas circulares de cuello pueden estrangular y asfixiar al feto. ¿Cuándo? En el descenso del canal del parto. ¿Está? O cuando comienzan las contracciones o durante el descenso del canal del parto. Y los factores que predisponen a esas circulares también son los mismos de los nudos, como habíamos visto. Las complicaciones tenemos sufrimiento fetal agudo con óbito fetal, falta de progresión del trabajo de parto, que es esa abreviación que yo le hice ahí, falta de progresión del trabajo de parto. ¿Qué es lo que pasa? Al cordón, al estar corto el cordón, el feto no encaja al segmento superior. ¿Está? Al no encajar al segmento superior, puede presentar deflexiones del polo cefálico.
porque el cordón le tracciona, ¿sí? No le deja encajar bien al polo, no le deja apoyarse en el polo, en el segmento superior de la pelvis, perdón. Entonces, no le deja apoyarse en el segmento superior de la pelvis y puede llegar a producir deflexiones fetales. Y le cuesta mucho a la mamá empujar ese feto por el canal. Va a ser un descenso muy lento. Ay, me olvidé de traerle las hojas. Háganme acordar en el grupo, por favor, que le tengo que traer para el viernes, que es la próxima clase, le tengo que traer las hojas de partograma. Háganme acordar en el grupo a alguien, por favor. Pero no ahora. Sí, porque si no me da lo mismo. Salgo de acá y me olvido. Háganme acordar la hoja de partograma. Le voy a sacar una foto y le voy a mostrar. Y distocias por tracción. ¿A qué se debe la distoxia por tracción, que es la última que está acá? Son las que le dije. Al tener varias vueltas o una vuelta, hace que la cabeza no se coloque debidamente. Entonces va a haber distocias de presentación, ¿sí? Por la tracción que ejerce el cordón. Y otra cosa que puede hacer el cordón también, si el cordón queda con una brevedad accidental, es decir, un cordón normal, de longitud normal, que ahora vamos a ver cuál es la longitud normal. Cuando produce circulares, va a producir una brevedad accidental. Se acorta accidentalmente, ¿sí? Entonces eso va a producir distocias por tracción, distocias de presentación por tracción, ¿sí? Inclusive puede haber desprendimiento de la placenta cuando el feto desciende en la cavidad, en el canal del parto. El feto desciende en el canal del parto al traccionar tanto ese cordón que está acortado accidentalmente o no, ponerle que sea un cordón corto de por sí, y con los pujos maternos, él desciende en el canal del parto, pero de esa manera tracciona la placenta y puede hacer que la placenta se desprenda tempranamente, por tracción. ¿Está? Es todo más o menos mecánico esto, ¿sí? Y el diagnóstico lo vamos a hacer por los latidos cardiofetales, que vamos a estar en sufrimiento fetal, ¿sí? Y lo vamos a corroborar con el nacimiento del feto a la inspección. ¿Está? Y ustedes me dicen, ¿no hay un diagnóstico previo? No, no hay un diagnóstico previo. Lo ideal sería, pero no se hace porque no está normatizado, tener un Doppler y hacer a todas las pacientes un Doppler durante el trabajo de parto. Un Doppler del cordón, pero no está estandarizado eso. ¿Sí? Primero porque no tenemos disponibilidad de un Doppler en la sala de parto. Tal vez en otros lados sí lo hagan, pero nada más porque tienen el aparato ahí al lado, pero no está normatizado, no está... la obstetricia tiene conductas obstétricas. Son conductas obstétricas, ¿sí? Que se va a adaptar a cada caso, a cada paciente y a cada edad gestacional y a cada situación fetal. Son conductas obstétricas. Esas conductas obstétricas
también la tenemos que adaptar a donde vos estás trabajando, al ambiente donde vos estás trabajando. Pero hay normas obstétricas que son las que emiten las sociedades de obstetricia. Y después las conductas se van a adaptar a cada ministerio, a cada provincia, ¿sí? Entonces, nosotros la vamos a llamar conductas obstétricas, porque son adaptaciones de las normas, que la vamos, por eso son conductas de acuerdo a donde vos estás trabajando, ¿sí? Pero todos los que trabajamos en el servicio tenemos que trabajar aproximadamente de la misma manera. Para eso son las conductas, ¿sí? Cuando tenemos circulares de cuello, volvemos. Cuando tenemos circulares de cuello, cuando nace la cabeza fetal, cuando nace la cabeza fetal, al tomar la cabeza fetal entre las manos, directamente ya se coloca los dedos en el cuello para ver dónde están los hombros, ¿sí? Ustedes no ven los hombros, nada más que colocan los dedos en el cuello para sentir dónde están los hombros. Y de paso, ya sienten si hay cordón o no. Si hay cordón o no, lo que ustedes hacen es colocar los dedos por debajo del cordón y ver si son ajustados o se levantan, si son ajustados o son móviles del cordón. Entonces, si son ajustados, ustedes tienen que cortarlo con la pinza ya, clampear el cordón. Y si son flojos, ustedes ahí lo pueden sacar por la parte de la cabeza fetal, ¿sí? O hay algunos que los deslizan, cuando son muy amplios, lo deslizan por la parte del cuerpo del feto, a medida que van naciendo, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, cuando nace por cefálica, lo que se hace es sacarlo por encima del polo cefálico. Cuando son ¿cómo es que se dicen? Cuando son deslizables, son deslizables. Cuando son ajustados, le tienen que decir a la mamá que pare, que no haga más fuerza, que a veces es difícil que pare, y clampear el cordón y cortarlo ya, desenliar, y ahí sale la cabeza, porque si no se va a reventar el cordón, ¿sí? Eso sería las circulares de cordón. Acá creo que habíamos quedado ayer, ¿o no? Sí, doctora. Acá ustedes van a encontrar en la literatura muchas más causas de esto, pero yo le puse las más frecuentes, las más importantes, digamos, ¿sí? Pero más allá de esto, no suelen preguntar mucho, ¿sí? Se pregunta lo más frecuente. Las anomalías de los vasos, generalmente nosotros, las chicas de los pediatras, investigan el cordón umbilical del feto. Tiene que tener 2 arterias y una vena. En esas 2 arterias y una vena, cuando falta alguna de ellas, generalmente se tiene que buscar otro tipo de malformaciones fetales, ¿sí? En el feto. Fíjense ustedes, cuando falta una de las arterias, el 30% se acompaña de malformaciones fetales. Después, la rotura del cordón se va a producir por una brevedad accidental, como habíamos nombrado hoy. La brevedad accidental generalmente se va a deber a circulares del cordón, ¿sí? Y cuando la mamá puja en el canal de parto, cuando sale la cabeza fetal, puede romperse el cordón, ¿sí?
o puede traccionar la placenta y producir un desprendimiento de la placenta prematuro, digamos. Pero ya a esa altura, el feto o está en el canal o la cabeza, ya hubo el parto de la cabeza. Si está en el canal se complica un poquito, sobre todo si es primigesta, porque las primigestas demoran mucho tiempo, media hora aproximado dura el feto en el canal, ¿sí? Media hora en los más fáciles. Y la otra sería la rotura del cordón por cordón friable o cordón más fácil de romperse, generalmente por sífilis, como le dije a ustedes, o por RH complicada, por hipersensibilidad RH. ¿Por qué? Porque ese edema vuelve al cordón más frágil. ¿Está? Aparte, pasamos a anomalías de la longitud del cordón. El cordón término medio, ¿cuánto mide? 50 centímetros. El cordón largo es de 60 a 120 centímetros y el cordón corto menos de 40 centímetros. ¿Está? Generalmente no se mide el cordón. En la práctica no se mide el cordón, nada más que uno se da cuenta cuando es largo, cuando es corto y sobre todo por las complicaciones que trae. ¿Cuáles son las complicaciones? Las que estuvimos hablando recién. Nudos circulares o prosidencias. Ese es en el caso de cordón largo, ¿sí? Nudos circulares y prosidencias de cordón. Y la brevedad de cordón es cuando mide menos de 40 centímetros. ¿Qué complicaciones va a traer esto? Sufrimiento fetal, en el trabajo de parto, porque el feto va a traccionar el cordón, puede romperse el cordón antes de que el feto descienda totalmente, y trastorno de la progresión del trabajo de parto, acompañado de trastorno de la acomodación que se refiere a las presentaciones deflexionadas. ¿Sí? ¿A qué se refiere con trastorno de la progresión? Que el trabajo de parto es más lento, la dilatación no progresa, porque acuérdense, ustedes no dieron eso. Para que nosotros tengamos una dilatación, no solamente tenemos que tener una dinámica uterina adecuada, sino que tenemos que tener una bolsa íntegra y una presentación cefálica apoyada, que esto favorece la dilatación cervical, acompañado de los pujos de la mamá. ¿Está? Cuando nosotros tenemos un trastorno de la progresión del trabajo de parto, ese trabajo de parto no progresa. ¿Por qué? Porque al tener el cordón corto, no apoya la presentación. Al no apoyar, ese cuello va a hacer una dilatación más lenta, porque no tiene el peso de la cabeza fetal para apoyar sobre el segmento para poder dilatarlo. Y en el tacto vaginal, ustedes van a comprobar que durante las contracciones, la cabeza fetal apoya. Termina la contracción y la cabeza fetal asciende. Es muy clásico de un cordón corto, ya sea real o accidental. Apoya la presentación
en la contracción y cuando termina la contracción, sube de nuevo. ¿Sí? Usted eso se siente perfectamente en el tacto vaginal. Y lo más probable es que te haga una distosia de trabajo de parto. Un trabajo de parto prolongado. Por eso es importante la curva, el partograma, el que yo me olvidé de traerles hoy. El que ustedes me tienen que hacer acordar. Y la prolongación del trabajo de parto lleva como consecuencia el cansancio materno, el sufrimiento fetal agudo y el cansancio de los tetras. Bueno, era para reírse. Anomalías de inserción del cordón. Ustedes habrán visto que el cordón se tiene que insertar en el centro de la torta placentaria. Puede ser que no se inserte en el centro, se inserte paramedial o se inserte en el borde de la torta placentaria, donde comienza la torta placentaria. ¿Sí? Cuando se inserta en el borde de la torta placentaria, se llama inserción marginal o en raqueta. ¿Sí? Y vamos a tener, eso sería lo normal, que esto puede pasar normalmente. Es raro, pero puede pasar. Ahora, ¿cuándo es una anormalidad que va a traer alteraciones en el embarazo? Cuando tenemos una inserción velamentosa. ¿Qué quiere decir eso? El cordón se inserta en la placenta y de ahí los vasos del cordón se van a la torta, ¿no es cierto? En el caso de tener una inserción velamentosa, el cordón no se inserta en la placenta, se inserta en algún lado de las membranas. ¿Sí? Se inserta en algún lado de la membrana. Y desde ahí salen los vasos, que son 3, y se van hasta la placenta. Y esos vasos quedan descubiertos. Nos quedan cubiertos por la gelatina, ¿sí? Sino que quedan descubiertos porque se insertan en la membrana y de la membrana se van separados hacia la placenta. La membrana, la gelatina de Wharton no le cubre. Esos vasos quedan al descubierto. Entonces, si esa parte de los vasos que se insertan en las membranas se llama inserción velamentosa. Si esa parte de la inserción velamentosa queda o se ubica en el segmento inferior del útero, que es el lugar donde el feto va a apoyarse para hacer fuerza en los pujos o en las contracciones, el feto, si esa parte de la inserción velamentosa está en esa zona donde el feto apoya, va a sangrar porque están descubiertos los vasos, están desprotegidos. Entonces el feto apoya, va a producir una rotura de los vasos
y va a producir un sangrado que se va a exteriorizar y que se llama rotura de la vasa previa o del vaso previo, que es consecuencia de la inserción velamentosa. Como consecuencia, nosotros vamos a tener una hemoginecorragia del tercer trimestre, ¿sí? Y un sufrimiento fetal si esa hemorragia no cede. ¿Está? ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico se hace post-alumbramiento. ¿Está? Más allá de que antes vamos a tener una hemorragia materna o un sufrimiento fetal. Y vamos a tomar las conductas necesarias al caso. ¿Sí? Pero el diagnóstico generalmente se hace posterior al alumbramiento. ¿Se entendió esta parte? Sí, doctora. Bueno, está. Eso se llama vasa previa o vaso previo cuando sangra. Si no sangra, cuando está en el segmento inferior. Cuando está en cualquier otro lado que no sea en el segmento inferior, se llama inserción velamentosa. ¿Está? ¿Por qué? Porque generalmente, si es en otro lado de las membranas, no va a traer consecuencias fatales para el feto. ¿Sí? Pero si está en el segmento inferior, sí. Porque puede sangrar durante el trabajo de parto o antes del trabajo de parto, sin causa aparente. Pero es porque el feto golpea en esa zona. Bueno, pasamos a otro tema de cordón, que sería procúbito o procidencia de cordón. Es un accidente del trabajo de parto que nos obliga a actuar rápidamente, porque o si no el feto muere en cuestión de segundos. Y más allá de que actuemos rápidamente, igual se puede desencadenar la muerte del feto. Nosotros normalmente tenemos que el cordón se ubica en la parte ventral del feto, donde están los miembros del feto. ¿Por qué? Porque es la zona que tiene mayor cantidad, es el lugar, el bolsillo donde tiene mayor cantidad de líquido, y es el lugar donde el cordón se ubica, digamos, ¿sí? En la zona ventral. Cuando el cordón es largo, cuando el cordón es largo, cuando hay aumento del líquido amniótico, cuando hay estrechez pélvica, que el feto no se acomoda al estrecho superior, dejando un espacio entre el polo fetal y el plano óseo, deja un espacio que va a ser ocupado por líquido. Ese espacio no tendría que estar, porque el feto tendría que estar apoyado sobre ese segmento. Y al no estar apoyado por una estrechez, por una macrosomía, por una hidrocefalia, por una deflexionada fetal, ese lugar se llena de líquido. Y si nosotros tenemos un cordón largo o un cordón normal de la longitud, se puede colocar en esa zona.
se puede meter en esa zona, entre la cabeza fetal y la pelvis materna. Se coloca entre medio de los dos. Cuando se coloca entre medio de los dos, se llama procúbito. Cabeza, líquido, cordón, bolsa y pubis. Cabeza, líquido más cordón, bolsa íntegra más pubis o pelvis. Tenemos el procúbito de cordón. Yo pensé que tenía dibujo. Yo había puesto dibujo. Se ve que mi editor me sacó los dibujos. Procúbito. Cuando esa bolsa de las aguas se rompe, ya sea porque la paciente está en trabajo de parto o no, va a quedar polo, cordón, pelvis. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El polo se apoya y comprime el cordón. ¿Está? Polo, cordón, pelvis. La bolsa se rompió, salió el líquido, entonces el feto desciende y comprime el cordón. Ahí se llama prosidencia de cordón, cuando la bolsa se rompe. Esta prosidencia de cordón tiene 3 grados. El primer grado es cuando, haciendo el tacto, el cordón se encuentra todavía dentro del útero, pero la cabeza lo está apretando. Segundo grado, cuando es intravaginal el cordón. Y tercer grado, cuando sería extravulvar, en el cual generalmente el feto ya está muerto. ¿Está? Y la laterocidencia, que tal vez ustedes están mirando esto acá, la laterocidencia es cuando pasa lo mismo, nada más con la bolsa íntegra, pero el cordón se siente al costado del polo, ya sea cefálico o podálico. No está por delante, sino que está lateral, ¿sí? Ahora, cuando se rompe la bolsa, lo más probable es que ese cordón que estaba lateral se coloque delante del polo. Y ahí, delante del polo, va a constituir la misma prosidencia de cordón. Entonces, procúbito de cordón es cuando tenemos cabeza fetal, líquido, cordón, pelvis. Y prosidencia de cordón es cuando tenemos cabeza, cordón, pelvis. ¿Sí? Procúbito es cuando está íntegra la bolsa. Y prosidencia es cuando está rota la bolsa. La gran diferencia es que cuando está rota la bolsa, el polo fetal comprime el cordón y produce una asfixia fetal muy rápida. Por eso le digo, es un accidente del trabajo de parto y nosotros tenemos que actuar rápidamente. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos pacientes multíparas, más de 3 hijos, en la cual el tono uterino va a estar fisiológicamente disminuido. Cuando tenemos estrechez pélvica y el feto no se apoya al segmento o al orificio superior de la pelvis, dejando líquido y bolsa entre
la cabeza, el polo cefálico y la pelvis. Deja un bolsillo. Las causas fetales, ¿cuáles podrían ser? Presentaciones desflexionadas, pelvianas incompletas. ¿Cuáles serían las pelvianas incompletas? La que el feto está parado. ¿Está? La que el feto está parado y ofrece los pies y los miembros inferiores al canal del parto. ¿Está? Situaciones transversas fetales y macrosomía fetal, donde no se apoya la cabeza fetal porque es muy grande, o acá también entraría la hidrocefalia. Es muy grande y no se apoya al orificio superior. Y las causas anexiales serían cordón largo y polidramios. Bueno, el polidramio no estaría en anexo, pero bueno. ¿Sí? Y me faltó decirles los factores de praxis, es decir, de práctica. Sería que nosotros podemos hacer una rotura artificial de las membranas, pero esa rotura artificial de las membranas, la que realiza el operador, tiene que estar bien hecha y tiene que saber cuándo y cómo realizarla. Que no vamos a hablar ahora por no extendernos más en el tema. Entonces sería, RAM significa rotura artificial de membrana y REM significa rotura espontánea de membrana. ¿Está? Entonces, una RAM bien hecha con las indicaciones y praxis de la RAM bien hecha. Si el que hace eso no sabe, va a meter la pata, porque hay cierto tipo de condiciones para hacer la rotura artificial de membrana. ¿Está? Síntomas y diagnóstico. Como le dije, es un accidente del trabajo de parto. Vamos a auscultar los latidos cardiofetales, si es que están, porque puede ser que la paciente ya llegue con el óbito fetal. Va a estar en bradicardia fetal. Y lo vamos a hacer el diagnóstico por la bradicardia y por el tacto vaginal. ¿Sí? Más que nada por el tacto vaginal. Ustedes pueden auscultar el feto. Ah, está en bradicardia, algo está pasando. Le hago el tacto y ¿qué encuentro? Encuentro que el cordón está en cavidad vaginal o está dentro del útero, pero está con la bolsa rota y en la cabeza fetal o el polo fetal está comprimiendo el cordón. ¿Y qué hago en ese momento? Ah, bueno, el pronóstico fetal va a depender si la rotura del cordón se produce al principio del trabajo de parto o en la evolución del trabajo de parto. Si hay una dilatación o no, rotura prematura de membrana, es decir, si tenemos el tiempo de evolución de la rotura de esas membranas, porque tal vez la paciente rompió la membrana a las 3 de la mañana y viene recién a las 10 a la consulta. Imagínense cómo viene la mano ahí, ¿no? Bueno. Que sean primigesta, cuando son primigesta, es más complicado. Cuando tengan distocias óseas en presentación cefálica y la mortalidad está en relación al tiempo de evolución de esa bolsa rota. ¿Está? La conducta que tenemos acá de mi lado izquierdo. De mi lado izquierdo tenemos la conducta.
Al hacer el tacto, no debemos, escuchen esto, no debemos intentar introducir el cordón dentro de la cavidad uterina, porque va a hacer más daño de que otra cosa. Al hacer el tacto, nosotros corroboramos nada más que es una compresión, que hay una prosidencia o un procúbito de cordón. ¿Y qué es lo que hacemos? No, lo que no hacemos es introducir el cordón dentro de la cavidad. ¿Está? No introducimos el cordón dentro de la cavidad. Sí dejamos la mano dentro de la cavidad vaginal y tratamos de elevar, que por más que sea imposible, legalmente tenés que hacer eso. Dejamos la mano dentro de la cavidad vaginal y tratamos de empujar. ¿Pero qué empujamos? El polo cefálico o el polo podálico. No empujamos el cordón ni lo tocamos, porque donde ustedes tocan puede romper el cordón o pueden producir más compresión. Empujamos, tratamos de empujar. Y yo le digo, a mí me tocó varias veces eso. Y los pujos maternos y las contracciones maternas son tan intensas que los deditos pobrecitos quedan chubascados ahí adentro. Se te acalambra la mano, pero no te queda otra. ¿Está? Tratar de levantar la presentación fetal hacia arriba para que no apoyen el cordón. Mientras tanto, otra persona tiene que poner en tren de Lenburg, es decir, con los pies levantados a la paciente, inclinar la camilla, poner útero inhibidores para que la paciente no tenga más contracciones o al menos disminuya la intensidad, poner oxígeno con mascarilla a la mamá, poner dextrosa a la mamá, porque estamos haciendo una reanimación fetal intrauterina, que es ahí, RFIU, reanimación fetal intrauterina, que sería oxígeno materno, dextrosa goteo libre para el feto, oxígeno a la mamá para el feto, dextrosa a la mamá para el feto. Y faltaría acá el decúbito lateral izquierdo, que descomprime la cava inferior y va a producir mayor oxigenación fetal. Pero en este caso no podemos ponerle a la mamá en decúbito lateral izquierdo, porque si no, como diablo vamos a hacer el empuje hacia arriba. Pero los otros sí. Y mientras tanto, hacemos útero inhibidores en un paralelo, en un suero paralelo, porque no podemos ponerle útero inhibidor de goteo libre porque la mamá va a volar de taquicardia, que es un efecto colateral de la útero inhibición, que preguntan en el examen, efecto colateral de la útero inhibición, de la isoxsuprina. Y también preguntan forma de administración de los corticoides para maduración pulmonar. Entonces, mientras tanto, preparamos quirófano ya. Cuanto más tiempo pase a que se haga la cesárea, más chance tenemos de que ese feto muera. Se hace la cesárea, mientras que el que tiene el dedo adentro tiene que seguir durante la cesárea con el dedo adentro. ¿Sí? Hasta que el compañero le saca al feto. Ahí recién saca la mano. ¿Sí?
Si el feto está vivo, es cesárea. Si el feto ya está muerto y se dan las condiciones para un parto vaginal normal, sería que no sea macrosómico, que no tenga estrechez pélvica, que no tenga hidrocefalia, se puede realizar el parto. Entonces, si el feto está vivo, tenemos que hacer la conducta que le dije recién y la cesárea de urgencia. Y si el feto está muerto y se dan las condiciones obstétricas, escuchen esa frase, se dan las condiciones obstétricas para parto vaginal, se hace parto vaginal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, una pregunta. En las siglas del sufrimiento fetal, ¿la A de qué es? ¿O el sufrimiento fetal es solo del CF? Sufrimiento fetal agudo, Gracias. porque tenés el crónico y el agudo. Ahora yo creo que cambió la sigla, cambió la denominación, no se llama más sufrimiento fetal, se llama hipoxia fetal. Pero el sufrimiento fetal es consecuencia de la hipoxia. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Ya rendiste? Sí, doctora, recién hace un rato a las 8. ¿Vas? ¿Con quién? Nutrición. Ah, pan comido. Y bueno, estaba por rendir gineco el otro día. No, yo no era. Ahí está el Yago. El Yago no le gusta la cerveza. La doctora, ¿cómo anda? ¿Anda? ¿Tu señora? ¿Cómo? ¿Tu señora? Ahí está cuidando al bebé. ¿Ella se recibió ya o no? No, le queda clínica 2. No, no le queda nada. Estaba ahí preparándola para julio. Mandale saludos. Con el Yago siempre nos encontramos en el supermercado. El carrito de él lleno de cerveza. Bueno. Alteración de la placenta. Voy a nombrar la más comuncita nomás, hay más, ¿sí? Generalmente las alteraciones de la placenta o se hacen el diagnóstico cuando son muy importantes por ecografía o se hace el diagnóstico post-alumbramiento. ¿Está? La placenta múltiple, Gallardo. ¿No? Gallardo hoy parece que está de feriado. ¿Mañana es feriado, no? ¿Ustedes tienen clase? ¿No? Fíjense el cronograma que mandó el doctor Suárez. A mí me figura que ustedes tienen clase todo el día. No, doctora. Ahora No. a las 10 tenemos con la doctora Acuña en teoría y mañana tenemos con Suárez a las 12, pero no sé. Como es feriado, no se sabe todavía. Suárez no hace feriado. ¿Vos no sabés todavía eso? Entérate. Suárez no tiene día ni hora. Imagínate, manda al grupo a las 2 de la mañana, tenemos clase. Bueno, Qué eso ya pesado, sabemos, doctora, pero depende si va a dar en su clase, de su casa o va a venir la facultad, no le va a abrir por él. Antiguamente te daba los sábados a las 7 de la mañana
Ya no Ah, sabemos. pero imagínate, con Zoom él va a dar de la casa. Por supuesto. Bueno, la doctora Rosenberg jurídicamente avisó, dijo ayer que iba a hablar con el doctor para ver si daba clase. No, Es la clase de ella. la Rosenberg. Doctor Suárez de 12 a 14. Tengo acá. Y la Rosenberg tenía de 14 a 16. Y Suárez de 12 a 14. Así que esta noche a las 2 de la mañana, él va a mandar mensaje si sale o no la clase de él. A las 2 de la mañana, doctora. Y es Sí. normal, así el doctor hace esas cosas. Doctora, una pregunta, ¿en algún momento duerme el doctor? Sí, duerme. ¿Cuándo duerme? Cuando yo le llamo por teléfono y me caga puteada porque yo le llamo. Cuando yo tengo algo que consultarle de la guardia o lo que sea, le llamo, ¿viste? Entonces él ya me dice, ¿qué pasó ahora, Graciela? Me dice. Y ahí seguro que él está durmiendo, ¿viste? Porque él ya sabe que cuando yo le llamo es porque las papas queman. Así que, ¿qué pasó ahora, Graciela? Y ahí está durmiendo seguro, ¿viste? El pobre. El doctor Suárez es titular de la cátedra. Hace poco le dieron la titularidad de la cátedra, porque antes era el de Buenos Aires, que yo no sé si el doctor sigue siendo o no, porque había estado enfermo el doctor Quartucci, que siempre venía a tomar examen, pero hace un tiempo nos enteramos que le dio una ACV y después no supimos más nada de él. Y el doctor Suárez recién se enteró que él es el titular de la cátedra ahora acá, porque antes era solo Buenos Aires nomás. Así que felicítenle y gánense un punto. Bueno, un 0,5. Se lo vamos a decir hoy, así mañana no da clase. 0,5, no le digo un punto, 0,5. 0,25. Porque con él no es fácil. Bueno, vamos a ir. La placenta múltiple es cuando la placenta está formada por dos tortas placentarias, ¿sí? Y dos tortas placentarias. ¿Saben cuál es el problema? Es cuando son dos tortas placentarias y los vasos, vamos a tener una torta acá y la otra allá. En el medio va a quedar un espacio de las membranas. Entonces, los vasos van a ir a una torta, de ahí salen de esa placenta, transcurren por las membranas y se van a ir a la otra torta. ¿Está? Entonces, esos vasos que quedan en la membrana me pueden llegar a constituir la vasa previa. ¿Está? ¿Se entendió? Dos tortas placentarias, en el medio, mira el vasito de la Mónica. En el medio es, ella es fina, ella es fina, ella, bien, toma en vasito pipí cucú. No, doctora. La torta placentaria, entre las dos tortas placentarias va a haber una membrana. Esa membrana van a ir los vasos de una torta a la otra. Si esos vasos quedan en el segmento inferior, pueden constituir la vasa previa. ¿Está? Y también tenés la subcenturiada, la placenta subcenturiada, que es la que va a estar constituida. No solo, va a ser más o menos lo mismo, nada más que va a estar la torta placentaria principal y al lado
separado va a haber un cotiledón aberrante. ¿Sí? Va a pasar lo mismo. Eso se puede ver por ecografía o por Doppler fetal y generalmente se hace a la inspección post-alumbramiento. Bueno, sin darse cuenta, nosotros dimos distocia fetal, distocia funicular, distocia de placenta y vamos a ver distocia de partes blandas. Sin darse cuenta, dimos 4 temas. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo les sé llevar re bien la clase, sin aburrirse. ¿Está? Porque o si no, 4 temas e iba a llevar 4 teóricos. ¿Está? Entonces, ustedes aprenden, pasan bien, se divierten. Yo me enojo, lloro, puteo, hablo por teléfono, pero ustedes aprenden. ¿Eh? Bueno. Distocia de partes blandas. Acá terminamos las distocias de partes blandas y terminamos. Faltaría la de contractilidad, que fue la primera que yo quise dar, que la voy a dar. ¿Cuándo es que tienen con la doctora Acuña? Ahora a las 10 de la mañana. Bueno, la voy a dar el viernes, la distocia de la contractilidad. Entonces, voy a terminar esta hora y voy a dar un tema más cortito para llegar hasta las 10. ¿Está? Porque si no me quedo corta de tiempo también yo con mis clases. La distocia de partes blandas, también llamada accidente de partes blandas y también llamada traumatismo de partes blandas. Con esos diferentes nombres van a encontrar en la literatura. Podemos tener alteraciones anatómicas como aglutinación de cuello. ¿Qué es la aglutinación del cuello? Cuando una paciente tiene una dinámica uterina adecuada para un trabajo de parto, pero que esa dinámica uterina no modifica al cuello. No hay una modificación cervical de acorde a la evolución de la dinámica uterina. Generalmente en la aglutinación de cuello va a haber adherencias, ya sea de causa infecciosa, ya sea de causa operatoria, digamos por cirugías previas, y no va a haber dilatación del dilatación del cuello en el trabajo de parto. Entonces, ese útero me va a provocar una distocia de la contractilidad, que sería la lucha de ese útero frente a un obstáculo. ¿Cuál sería el obstáculo? El cuello que no dilata. La función del útero es sacar ese feto fuera, sacar a ese feto afuera. Esa es la función de la contractilidad uterina. Como ese cuello no dilata, entonces el útero me va a hacer una distocia de la contractilidad, porque me exagera la contractilidad por la lucha frente a ese cuello que no me puede dilatar. Me va a presentar ustedes al tacto vaginal. ¿Cómo ustedes van a evaluar esto? Por el tiempo de evolución de la dinámica uterina adecuada para trabajo de parto, porque la paciente tiene que tener una dinámica uterina adecuada. Si tiene una contracción cada 20 minutos, no es una contracción para trabajo de parto, es un preparto, ¿sí? Que eso es lo que ustedes van a dar con la doctora.
la presentación dinámica uterina adecuada para trabajo de parto. ¿Cómo controlamos la dinámica uterina de una paciente? Pregunta. Juancito. Juancito. Presente. ¿Puede ser, doctora, de acuerdo a las contracciones que hay o no? Sí, la dinámica sería las contracciones. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo sabemos que tiene contracciones y que dura tanto tiempo en 10 minutos? Manteniendo la... María, Palpación abdominal. por la palpación abdominal. Por la palpación abdominal, nosotros vamos a saber cuánto dura cada contracción y cuántas contracciones hay en 10 minutos. Y de acuerdo a eso vamos a evaluar si la paciente está o no en trabajo de parto. Más el tacto vaginal. Dinámica uterina más tacto vaginal, diagnóstico, está o no en trabajo de parto. ¿Sí? No sé por qué era que le dije eso. Bueno, va a haber una hiperdinamia, dijimos. Va a haber exacerbación de la dinámica uterina en cuanto a la duración y a la intensidad de las contracciones uterinas para vencer ese obstáculo que sería la dilatación. Al tacto vaginal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un cuello cerrado que no se dilata, pero la diferencia es que es lo que le tiene que dar la doctora Acuña también, creo yo, que no es lo mismo un trabajo de parto en una multípara que en una nulípara. La multípara primero dilata y después borra cuello. Y la primingesta o primípara primero borra y después dilata. ¿Está? Cuello. Es un adelanto nada más. ¿Sí? Entonces, ustedes al tacto vaginal lo que van a encontrar es que esa dilatación no se acompaña de la dinámica uterina, según la curva del partograma. ¿Sí? Porque transcurrido cierto tiempo de trabajo de parto, no de contracciones lejos, de trabajo de parto, tiene que haber cierta dilatación. En este caso no hay, por eso se llama falta de progresión del trabajo de parto. ¿Sí? Siempre tienen que ir dos, la dinámica y la dilatación al mismo tiempo, sincrónicamente. Cuando no se acompaña una de la otra, es falta de progresión del trabajo de parto. ¿Está? El orificio externo va a estar cerrado o apenas va a entrar el pulpejo del dedo. Y ustedes, cuando tienen una aglutinación de cuello, el cuello, ustedes van a imprimir un pequeño movimiento en el cuello y el cuello se abre. ¿Por qué? Porque generalmente la causa de eso son adherencias, por infecciones o por una cosas de la vida, digamos, el cuello es así. Entonces, ustedes al imprimir un pequeño movimiento con la puntita del dedo que le entra en el cuello se dilata y pónganle, queda puntiforme, queda 7 centímetros, de la nada. Esa es la aglutinación de cuello.
Y no es cuento del libro, porque esto pasa. ¿Está? Y después tenemos la rigidez de cuello, que está abajo, en amarillo. La rigidez de cuello es muy parecida a la aglutinación, nada más que acá, por más que le imprimamos cierta fuerza para que se abra, con el tacto vaginal, el cuello no se abre, sigue cerrado. Generalmente las causas son quirúrgicas. Por eso, a toda paciente que tuvo un cono, que tuvo un desgarro cervical o que tuvo otra alteración, digamos, quirúrgica en el cuello, la indicación es cesárea. ¿Está? Doctora, entonces la aglutinación de cuello como la rigidez de cuello, en realidad no hay una dilatación, pero se debe a dos causas totalmente distintas. Sí. Y a causas diferentes, y la aglutinación, vos introducís el dedo, le imprimís una pequeña fuerza y el cuello se abre, se dilata. Y la rigidez no se dilata. ¿Está? Esa es la diferencia. Perfecto. Y acá la rigidez del cuello, si el operador no interviene, va a haber una hiperdinamia, un trastorno de la contractilidad con consecuente rotura uterina, sufrimiento fetal, etc. ¿Sí? El edema de cuello, que es el primero que está acá en esta hoja, en esta diapositiva. El edema de cuello se va a producir generalmente en trabajo de parto distóxicos, donde hay mucho tiempo de detención del feto en el canal del parto que produce congestión y edema de partes blandas, muchos tactos repetidos a la paciente, o la paciente realiza malos pujos, es decir, los pujos los realiza mal. Entonces ese feto no desciende y al estar encajado en el canal del parto, ese feto comprime el canal del parto y produce edema de partes blandas, incluido el cuello. Ese edema del cuello, cuando es muy importante, se ve a simple vista, porque el mismo edema lo hace visualizar en el introito vaginal. Va, la luz está jodida acá. Ese mismo edema hace que el cuello llegue hasta el introito vaginal y ustedes lo puedan ver. Cuando ese edema de cuello es muy pronunciado, tenemos que evaluar en qué momento del trabajo de parto está la paciente y evaluar la vía de parto. ¿Está? Si es que vamos a seguir a parto o vamos a ir a cesárea. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del edema de cuello es la rotura de cuello, es el desgarro de cuello. ¿Está? Y la otra también es, si está edematizado el cuello, lo más probable es que esté edematizado vagina y periné. Sería desgarro de partes blandas, pero desgarros importantes, que pueden comprometer vejiga, recto, y pueden ser prolongación de los fondos de saco, que son bastante complicados de solucionarlos. ¿Sí? Y en el mejor de los casos, cuando el feto ya está casi en tercer plano y el edema no es tan pronunciado, podemos rebatir con los dedos al del tacto vaginal en el pujo materno, rebatir o colocar para atrás empujando el borde del cuello hacia atrás de la presentación, y ahí pasa la presentación y nace el feto. Pero eso es cuando el edema es mínimo. ¿Está?
cuando el edema ya es mayor, tiene sus riesgos. Y ahora pasamos a otra de las distocias de cuello. Ah, no, está más allá. Está después, no, quedó media desubicada, está después. Distocias por alteraciones vaginoperineales, perdón. Tenés la estrechez de vagina, que puede ser accidental por desgarros importantes en los anteriores embarazos, en los anteriores partos. Fíjense ustedes que el colombiano, no sé si ustedes ven, pero yo veo, el colombiano se sienta, no sé qué es lo que él está mirando, parece que está mirando video, ya se saca los auriculares y ahora se puso los auriculares. Así No, profe, que pero yo me saco los auriculares, pero los desconecto para seguir escuchando. Ah, bueno, si está así, está bueno. Bueno, está muy bien. Nancy. Nancy. Gallardo. Pep. Parece que hoy la lluvia le afectó a todos. A mí me gustan los días así para estar en mi casa y hacer mis artesanías. Bueno. Pero hoy preferí venir a darle clase. Bueno. Estrechez cicatrizal de vagina. ¿Por desgarros anteriores o por cirugías vaginales? Entonces, o leemos la historia clínica de la paciente que ingresa, que a veces es difícil tenerla en el momento, o si tenemos antecedentes, se escribe en el control prenatal. Entonces, el médico que llega y atiende a la paciente ya sabe que tuvo estrechez vaginal, desgarro vaginal importante. ¿Está? Porque esos desgarros vaginales van a hacer que sea una vagina fibrótica y que sea propensa a otros desgarros. Y los desgarros pueden ser muy chiquitos, que se solucionan fácilmente, o pueden ser bastante complicados, que tenemos que llegar a hacer anestesia para hacer la sutura. Después tenemos los tumores de vagina, son raros. Generalmente los tumores de vagina suelen ser pequeños, suelen ser líquidos, con quistes de vagina, y que durante el trabajo de parto o expulsan su contenido hacia afuera o se aplanan. ¿Está? En el caso de que sean tumores sólidos, que son raros, hay que evaluar la vía del nacimiento del feto. Las distocias del perine son aquellas pacientes, generalmente las primíparas. Ahí no me gusta el tema de primípara añosa, porque llama primípara añosa mayor de 32 años. Y yo creo que así como hoy están las primíparas precoces de 12, 13 años de edad, las primíparas añosas, 32 años, yo creo que están en la flor de la vida para tener un hijo. Así que para mí, no, le voy a borrar eso.
Para el próximo teórico voy a borrar eso, porque para mí no es añosa. ¿Está? ¿Cómo quedaría entonces? Solo primípara, doctora. Primíparas mayores de 30 años. Primíparas mayores de 30 años. ¿Qué significa primípara? Que es la primera vez que va a probar el canal del parto. ¿Está? Es un canal de parto que no está probado por partos anteriores. Entonces, por eso es primípara, porque el canal de parto no está probado. ¿Está? Tumores previos uterinos pueden ser miomas, miomas cervicales, miomas submucosos previos a la presentación fetal, ¿sí? Que pueden aplanarse o pueden distorsionar el canal de parto, la direccionalidad del canal de parto, ¿sí? La conducta sería evaluación materna y vía de parto. Evaluar la vía de parto. Igual que si hay mamás que tienen miomas intramurales múltiples y de gran tamaño, también hay que evaluar la vía de parto. ¿Por qué? Porque esos miomas van a ser una zona del miometrio que va a ser inactiva y que no va a actuar en las contracciones uterinas. Por lo tanto, podemos llegar a tener una distosia de la contractilidad. Pero ojo, esa misma paciente, si ustedes le hacen una cesárea, tienen que tener cuidado, porque si ustedes hacen la incisión en la zona donde está el mioma, después a la sutura va a haber problemas en la hemostasia. ¿Está? Va a haber problemas en la hemostasia porque esa zona no va a producirse la hemostasia si ustedes hacen la cesárea justo en el fibroma. ¿Sí? Los tumores previos anexiales son los quistes de ovario, de gran tamaño, que pueden colocarse en el fondo de saco anterior o posterior, y si son de gran tamaño y sólidos, pueden llegar a desviar el canal del parto. Puede llegar a desviar el canal del parto y producir distosias en el descenso del canal, así que se supone que eso tendría que salir en los controles prenatales en la ecografía. ¿Está? Pueden evolucionar a distorsionar el canal del parto, a ruptura en el caso de que sean tumores líquidos, quistes, digamos, o aplanarse en el caso de que sean líquidos y de pequeño tamaño, se pueden aplanar y el feto pasar, ¿sí? O no producir ningún problema. Son raros. Acá está lo que yo le quería decir. Desgarro del cuello. Esto estaría dentro de las alteraciones del cuello que vimos recién con aglutinación, edema y el otro que no me acuerdo cuál era. Aglutinación, edema y rigidez de cuello. Entraría los desgarros de cuello. ¿Está? Los desgarros de cuello, los factores predisponentes son cicatriz previa, es decir, un desgarro previo que haya tenido una conización, que sea pujos intensos, dilatación artificial. La dilatación artificial la produce el médico.
el médico o el encargado del trabajo de parto, porque también están las parteras, ¿sí? Una dilatación mal hecha o con buenas intenciones, pero que se complicó. Forceps puede causar cuando está hecho un forceps donde no se cumplieron todas las condiciones de forceps, que en este caso sea que la paciente tenga dilatación completa, que tenga una distocia de hombros y que sea un parto precipitado. ¿Qué es un parto precipitado o rápido? Es en el cual no hay preparación de partes blandas, incluido cuello, como tiene una exaltación de la dinámica uterina, se produce una dilatación rápida y un pasaje rápido del feto a través del canal, que no da tiempo a prepararse a las partes blandas de la paciente. Y eso va a producir desgarros de cuello. Nosotros vamos a tener dos tipos de desgarros. Los desgarros de la porción vaginal de cuello o los desgarros de la porción supravaginal. Si es que se producen los supravaginal, son a continuación del intravaginal. ¿Está? Se produce un desgarro del cuello en la porción intravaginal que continúa a la porción supravaginal que está dentro del abdomen. ¿Cuáles son las complicaciones que puede llegar a producir esto? Que se puede desgarrar la vejiga y se puede llegar a desgarrar el recto por contigüidad. ¿Qué otra complicación da esto? Hemorragia. Hemorragia estaría dentro de las hemorragias que pueden causar shock hipovolémico y muerte materna muy rápida. La paciente está todavía en sala de parto. Todavía no alumbró o está por alumbrar y se viene en sangre. Hay que saber diferenciar qué es una hemorragia normal, pre- y posalumbramiento normal, y qué es cuál es la hemorragia que pasa de ser la normal. ¿Sí? Que una de las causas puede ser desgarro del cuello. Otra de las causas puede ser hipotonía uterina. Otra de las causas puede ser, no me miren así, rotura uterina. En este caso vamos a hablar de el desgarro del cuello, la hemorragia por desgarro de cuello. ¿Cómo ustedes hacen el diagnóstico? Lo más rápido posible. Hacen el diagnóstico por examen físico, por semiología. Examen físico, semiología. Los ojitos y las manos de ustedes son los que tienen que trabajar acá, más las dos neuronas. ¿Está? Porque si no, la paciente se va. La paciente está sangrando más de lo debido, porque pre- y posalumbramiento sangra, normalmente está sangrando más de lo debido, entonces nosotros tenemos que tomar una conducta rápida. Examinar qué es lo que está pasando acá.
¿Cuál de las opciones que yo le di es la hipotonía uterina, el desgarro del cuello o la rotura uterina? O desgarro de partes blandas también puede ser. Me olvidé de esa. Desgarro de parte blanda, llámese vagina. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo veo que la paciente empieza a sangrar, lo primero que hago es pedir a la enfermera ayudante que te ponga un fisiológico libre con 2 o 3 ampollas de oxitocina. Porque una de las causas es la hipotonía uterina. Inmediatamente yo toco el útero para ver si formó el globo de seguridad de Pinar o si está hipotónico. Si está hipotónico, ya le pedí a la enfermera que me ponga las 2 o 3 ampollas de oxitocina rápido. Y le hago masaje uterino con la mano para que ese útero se contraiga y me dé el globo de seguridad de Pinar. Al mismo tiempo no me duermo, porque puede ser eso más otra cosa. Con la mano examino la cavidad vaginal y siento si hay algún desgarro de cavidad vaginal. Y al mismo tiempo pongo valvas o espéculo en vagina con un ayudante que generalmente suele ser en un principio la enfermera y después se le llama a algún colega. Se pone valvas o espéculos en la vagina para observar el cuello, porque el cuello después de un parto totalmente anatómicamente va a estar totalmente cambiado. El cuello va a tener una dimensión totalmente anormal, va a tener una coloración anormal y va a estar desvirolado, como le digo yo, va a estar todo como un elástico viejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así deja el cuello, el pasaje del feto por el cuello. ¿Sí? Es fisiológico. Entonces, ustedes con los espéculos, al colocarle los espéculos o las valvas, van a tener que ir secando rápidamente porque la hemorragia no le va a dejar ver. Entonces, con 2 pinzas atraumáticas, que son sin dientes, quieren decir eso, sin dientes, son atraumáticas, sin dientes, van a tomar una porción del cuello y con la mano, como la sangre le impide ver, con la mano van a tocar la porción del cuello a ver si no encuentran algo que se va para arriba. Cuando no encuentran en esa porción que está pinzada de cuello, una de las pinzas la cambian y estudiamos la siguiente porción con el dedo. Si no hay nada, volvemos a cambiar la otra pinza y estudiamos esa porción y así hacemos todo alrededor del cuello, lo más rápido posible. ¿Por qué le digo con la mano? Porque ustedes con el dedo van a sentir el borde del útero y van a sentir si hay alguna prolongación hacia arriba. Como hay mucho sangrado, ustedes se tienen que valer de las manos para el examen, porque con los ojos no pueden ver a veces. En el caso de que exista un desgarro de cuello, se va a desgarrar hacia arriba, hacia la inserción, ¿está? Del cuello en la vagina. Cuanto más grande es, más largo es, más posibilidades sea de que se produzca un desgarro supravaginal del cuello o se produzca un desgarro contigüidad de vagina, que se desgarre el cuello y se desgarre vagina. A mí me tocó la vez pasada uno de esos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas veces, con o sin anestesia, porque la anestesia implica esperar
media hora, 20 minutos, 40 minutos, esperar que llegue, abran quirófano, pero resulta ser que el material para hacer ese tipo de sutura, que son pinzas largas que lleguen hasta el fondo vaginal, solamente hay en quirófano. En sala de parto tratamos de juntar una caja que tenga más o menos ese tipo de material, pero tratamos de juntar, no están todos. Y en quirófano hay materiales mucho más largos que llegan a ese lugar. ¿Está? Entonces, hay que hacer la sutura. La sutura se hace con Catgut, con Vicryl, el que ustedes tengan. Puntos en X, que son los puntos hemostáticos, y hecho 2 o 3 puntos en el lugar, santo remedio. Pero el tema es que hagamos esos puntos a tiempo y tengamos los recursos a tiempo. Generalmente siempre se saca el conejo de la galera, ¿sí? Por suerte. ¿Está? Porque son muy sangrantes. Y una vez que se hace la sutura, se le da un antibiótico profilaxis nada más a la paciente y cierta cantidad de analgesia, y en el caso de hacer transfusión, de acuerdo al hematocrito. El tema es solucionar en ese momento de urgencia. ¿Está? Doctora, pero usted dice que si el garro va muy hacia arriba y no tienen la pinza ahí se hace ahí en el momento, pues se lleva a quirófano o se trata de solucionar ahí en sala de parto. Y tratar de solucionar mientras ya llamas a quirófano, porque ya tenés que llamar a quirófano, tratar de solucionar mientras tanto. No te va a poner el brazo cruzado, ¿se entiende? En esos 20 minutos, 40 minutos que tardan en organizarse para estar abierto quirófano y venir el anestesista, etcétera, etcétera, a veces más tiempo, en ese tiempo vos tenés que tratar de solucionar, no podés quedar el brazo cruzado. Ya sea con reposición de medio interno o también intentando con lo que vos tenés hacer la sutura. ¿Está? Esto no es raro, es bastante frecuente. Los desgarros vagino-vulvo-perineales. Pasamos al segundo. Las causas son por mala protección perineal durante la expulsión de la cabeza fetal, por salidas bruscas del polo cefálico, partos precipitados o partos rápidos, distocia de hombros, partes blandas rígidas o con desgarros anteriores, episiotomía insuficiente y la última que suele pasar, que la paciente no colabora. ¿Está? No colabora para que vos le hagas la protección perineal, para que le hagas la episiotomía, se pone de costado, te patea, y ustedes saben bien hoy que está el tema del parto respetado. Ustedes no le pueden gritar, no le pueden retar, no le pueden obligar a la paciente. Así que le tienen que explicar y siempre tiene que estar un familiar adentro para que ellos vean cómo viene la mano. En todos los partos tiene que estar un familiar, el que la paciente desee, ya sea la suegra, la vecina, el marido, la tía, la mamá, la hermana. Uno mayor de edad. Y si la paciente no quiere, se escribe en la historia clínica, la paciente no quiso que esté el familiar en la sala de parto. Pero eso tiene que ser un parto acompañado y respetado. Así que ustedes tengan en cuenta eso, porque va en contra de ustedes, digamos. Si algo sale mal, le pueden denunciar a ustedes. Así que ustedes no le pueden obligar
a tener la posición de piernas abiertas para el parto. ¿Está? Si la paciente empieza a loquear, lo que sea, ustedes tienen directamente, mamita, te explico esto, todo, buen tono, llamar al familiar, le explica al familiar y andar llamando ya quirófano. Para evitarte mala sangre vos, porque esa paciente no te va a dejar que vos le toques, o no va a hacer fuerza, o se tiran de la camilla, como hacen a veces, o te patean. ¿Está? Entonces, directamente, explicarle al familiar, explicarle a la mamá. Mientras tanto, vos le vas explicando, si podés, calmarle, porque a veces el familiar, le tenés que atender más al familiar que a la paciente, y ya ahí llamando quirófano y todo eso, ¿sí? Y la colporexis se llama así a una desinserción del cuello en la vagina. Es decir, se va a producir una desinserción en anillo del cuello en la vagina. Es raro, pero se puede dar. También tenemos los desgarros vaginales y los desgarros de fondo de saco, que esos desgarros, por ser muy profundos, vamos a tener que tratar de solucionarlo en sala de parto, pero ir a quirófano por la relajación de la paciente. Vamos a necesitar relajación de la paciente. ¿Está? Y muchas veces podemos hacer eso en sala de parto con anestesia del anestesista, digamos, o llevarlo a quirófano por el tema de que tenemos las facilidades de los elementos de trabajo. Y acá vamos a tener 4 grados: piel y celular, muscular, esfínter externo del ano y pared posterior del recto. Vamos a suturar según los planos, según los grados de desgarro, vamos a suturar según los planos y, claro está, antibiótico profilaxis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Chamorro? No, doctora. Bueno. Doctora, la doctora Acuña ya comenzó su clase. Bueno, está, váyanse. Váyanse, y bueno, yo tomo examen ahora, no sé quién está conmigo. Hasta el viernes, doctora. Chao, chicos, que pasen bien. Chao. Gracias, igualmente. Váyanse.